¿Por qué son importantes las alianzas electorales? Mucha gente se está respondiendo a esta pregunta pensando en el escenario hacia el 2026, en el que estamos enrumbados, es decir, en base a una preocupación de que el sector político que quisieran que gane los comicios del 2026 pues está muy dividido, mientras que la orilla opuesta quizá no lo está tanto, y por tanto al fragmentarse el primer sector aumenta las chances de que el rival pueda entrar pues con facilidad en la segunda vuelta o incluso ganar la elección presidencial. Cada quien puede hacer pues este análisis según sus propias preferencias ideológicas, porque pero lo que yo quisiera aportarles hoy, digamos, son algunas ideas sobre por qué sí es algo positivo y necesario que la oferta política tienda a concentrarse un poco respecto de su situación actual, y el camino más lógico para hacerlo, dadas las actuales circunstancias, es a través de alianzas electorales. Ya se ha dicho hasta el cansancio, yo mismo lo he repetido varias veces, que es una locura que tengamos 43 partidos habilitados para postular a la presidencia y al Congreso, porque esa cédula de votación va a ser una sábana y todo esto va a generar mucha confusión en el votante. Pero es importante que entendamos algunas cosas adicionales. Lo primero es que la política es una actividad que es siempre colectiva. No existen dos votantes en el Perú que piensen exactamente igual, de manera que si el objetivo de la política fuese representar de la forma más exacta las preferencias individuales de cada elector, podríamos en teoría tener tantos candidatos como electores habilitados. Eso por supuesto sería una locura, y hay que decir muy claramente que a eso no apunta la política. Todo lo contrario, la política es un sistema de agregación de preferencias. De hecho, opera de manera similar en este aspecto, aunque no en otros, a como lo hace un mercado en términos económicos, solo que las personas tienen la misma cantidad de recursos para expresar sus preferencias, porque todos tenemos un voto y el voto de todos vale lo mismo. Piensan que un sistema político debe compatibilizar dos objetivos que son muy importantes, pero que están en tensión uno con el otro. Me refiero, por un lado, a la representatividad y por otro a la gobernabilidad. Si un sistema político se estructura de tal forma que privilegia fuertemente la representatividad sobre la gobernabilidad, lo que vamos a tener, que es de hecho lo que pasa en el Perú hoy, es una oferta política muy fragmentada o atomizada, lo que genera una dificultad intrínseca en el sistema para que los actores políticos se pongan de acuerdo o se formen las mayorías necesarias para impulsar reformas importantes. El extremo opuesto es que en aras de la gobernabilidad un sistema político restrinja fuertemente la aparición de nuevos partidos políticos o que haya mayor competencia electoral, y como resultado de ello buena parte de la población pues no se sienta representada por ninguno de los partidos habilitados para competir. Ahora fíjense, el Perú es un caso muy curioso porque tiene, yo diría, los dos problemas al mismo tiempo. Tenemos una excesiva fragmentación de nuestra oferta política, pero a la vez, pese a la variedad que esto supone, no es que el elector promedio se sienta adecuadamente representado por ninguno de los actores políticos. Lo que tenemos que entender es que este es un problema de reglas y de personas. De reglas porque nuestro sistema opera en la elección al Congreso sobre la base de la regla proporcional con distritos electorales de distinto tamaño, algunos muy grandes como Lima, y eso hace que estructuralmente sea posible que haya un número bastante alto de partidos con representación en el Parlamento, diferente a lo que pasa con un sistema basado en distritos electorales pequeños y la regla de la mayoría, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. Nuestro sistema tiene reglas que buscan contrapesar en cierta medida ese efecto, como la llamada valla o barrera electoral, que determina que solo puedan tener representación en el Congreso los partidos que superen un mínimo de votación de la votación total, digamos 5%. Pero fíjense la gran paradoja aquí, me voy a poner en un caso extremo, pero sirve para ilustrar el punto. Si la fragmentación de la oferta política es tal que lleva a que solo un partido supere ese 5%, en teoría significa que tendríamos un solo partido en el Congreso, lo que significaría que nos iríamos pues de un extremo al otro. En realidad la forma más lógica que tendríamos de reducir la fragmentación electoral era pues con el modelo de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, que iba a permitir pues que se comprobase qué partidos podrían llevar un mínimo de gente a sus elecciones primarias y los que no quedarían imposibilitados de participar en la elección definitiva. Este efecto reductor de partidos, que estaba en el modelo mismo de las PASO, hubiese sido fundamental, pero en fin, los partidos en el Congreso decidieron deshacer esta reforma precisamente porque muchos no hubiesen podido superar ese requisito. Entonces ya no hay mucho que se pueda hacer a nivel de reglas. Lo único que queda es entender el problema desde una perspectiva de lo que las personas o las instituciones
pueden hacer ahora. Y el problema que tenemos aquí es complejo. Primero porque por alguna razón en el Perú hay muchísima gente que se siente capacitada para ejercer la presidencia de la República, pese a no haber ejercido antes ninguna responsabilidad comparable. Segundo, porque tener un partido funciona para algunos como un modelo de negocio que solo apunta a levantar dinero como financiamiento electoral o a tener un número mínimo de congresistas que luego haga que otros les pidan favores y puedan obtener ellos algo a cambio. Pero aquí me quiero referir a las organizaciones que sí quieren hacer política en el mediano y largo plazo. Estas organizaciones deberían entender que la excesiva fragmentación de nuestro sistema político puede perfectamente hacer que éste colapse en cualquier momento y que tienen que tomar pasos para evitar ese escenario. Un pedido más difícil de asimilar sería decirles que se fusionen con otros partidos, pero menos complejo que eso sería incentivarlos a que suscriban alianzas electorales y vayan como un frente unificado a las elecciones en sus respectivos sectores ideológicos. Eso, dadas las circunstancias, tendría mucho sentido, pero el obstáculo que enfrenta, por un lado, es el ego de los aspirantes a la presidencia, que no quieren ceder a la posibilidad de que la alianza electoral elija un candidato presidencial que no sean ellos. Y lo segundo es que pierden control también sobre la manera como se conforma la lista parlamentaria de la alianza. Y ahí también pues, suele haber, lamentablemente, un intercambio de favores. Pero quiero que se den cuenta que lo que tenemos aquí es un conflicto entre los intereses individuales de aquellos políticos o dueños de partidos que perderían poder si van en alianza y los intereses del sistema o el interés público, si se quiere, de que la atomización no termine destruyendo lo que tenemos. Por eso quiero hacerles una invocación concreta. Cada uno de ustedes que me está escuchando, que me está viendo, tiene sus preferencias políticas y eso está muy bien, pero donde sea que estén ubicados ideológicamente, los insto a que alcen la voz y exijan a los actores políticos del sector que ustedes respalden que hagan alianzas. Contribuyamos pues todos con nuestra voz al menos a introducir un poco de sensatez y funcionalidad en nuestro sistema político que nos permita alejarnos de ese escenario de extrema fragmentación y atomización de la oferta política, que es un riesgo existencial, catastrófico diría yo, para nuestro sistema. Salgamos todos pues a respaldar que hayan alianzas políticas para estas elecciones y tengamos una competencia que sirva más a los intereses de los votantes que al ego de los políticos.